Extiendo un saludo y agradecimiento por mi participación en esta primera reunión de jueces de enlace de América Latina y el Caribe. El tema de mi disertación va a ser convenciones internacionales sobre protección de la infancia, posibles diálogos. Y en primer lugar quiero extender un saludo a la red de jueces de enlace para restitución internacional de niños, con la que he trabajado desde el año 2006. He sido el primer juez de enlace designado oficialmente, en este caso por la Corte Suprema de mi país, Uruguay, y me siento como en mi casa en todas las actividades vinculadas con restitución internacional y con la red de jueces de enlace. Extiendo un saludo a todas las colegas y los colegas de la red, y también quiero extender un saludo a los organizadores de este evento y al presidente del Supremo Tribunal Federal, al doctor Barroso, especialmente, con el que tenemos una excelente relación. En cuanto al objetivo de mi ponencia, es demostrar que los convenios de protección de infancia en general y específicamente los convenios de restitución, tanto el convenio de La Haya de 1980 como el convenio interamericano de 1989, constituyen un área común, un orden jurídico común con los convenios y demás normativa del derecho internacional de los derechos humanos. Ese es mi objetivo. He trabajado mucho este tema, inclusive con publicaciones sobre el punto, así que pasaré a explicar cuál es mi posición y mis fundamentos sobre este tema, tratando de responder a la pregunta cuál es la relación entre la Convención de los Derechos del Niño y los convenios de sustracción de La Haya de 1980, Interamericano de 1989. Ambos convenios de sustracción, y me voy a referir a La Haya en su artículo primero, dicen que la finalidad del convenio es garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita de cualquier Estado contratante, y de velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados contratantes se respeten en los demás Estados. Este convenio de La Haya de 1980, y en noviembre del 1989, como ustedes saben, se aprueba la Convención de los Derechos del Niño, que establece específicamente sobre el tema de restitución internacional que los Estados partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños en el extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. Para este fin, los Estados partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos ya existentes. Por eso es necesario, a mi entender, establecer cuál es la relación entre esta Convención de los Derechos del Niño en cuanto a regulación internacional general de todos los derechos de la infancia, por una parte, que es posterior en el tiempo a un convenio de derecho internacional privado, como en este caso el de restitución internacional. Yo creo que la convención es obviamente mucho más amplia que el convenio o los convenios de sustracción, pues la Convención de los Derechos del Niño establece que para atender los casos de sustracción internacional es necesario avanzar respecto de convenios bilaterales o multilaterales entre Estados, o la adhesión a acuerdos ya existentes. Yo creo que podemos extraer una primera conclusión, que es que por razones cronológicas al dictado de la Convención de Derechos del Niño, el único convenio multilateral mayormente abarcativo era el convenio de La Haya de 1980. Como segunda conclusión, entiendo que el convenio de La Haya, además de ser un tratado de derecho internacional público, es un tratado que permite hacer efectivo el derecho del niño a no ser trasladado o retenido ilícitamente, porque además ambos convenios contienen previsiones expresas sobre la preservación de otro derecho como el de contacto o visita. Entonces, hay contradicciones, es decir, puede haber un enfrentamiento entre principios del derecho internacional de los derechos humanos
y principios de los convenios de restitución? Bueno, yo creo que no, porque claramente esto hace que debamos interpretar la normativa en su conjunto. Debemos aplicar criterios de interpretación propios del derecho a los tratados establecidos en la Convención de Viena, principalmente el principio pacta sunt servanda, es decir, la prohibición de invocar el derecho interno para no cumplir un tratado y la obligación de cumplir los tratados a los cuales los estados han adherido, aplicar una regla general de interpretación que implica, según el artículo 31 del Convenio de Viena, la necesidad de que los tratados se interpreten de buena fe conforme al sentido corriente que haya de distribuirse a los términos del tratado, en el contexto y teniendo en cuenta el objeto y fin del tratado. El objeto y fin del tratado de restitución es hacer efectivo, como vimos, a través de la afirmación del principio de juez natural, los derechos de integración familiar, de convivencia familiar y de visitas. Por eso, el principio pro persona, que está previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es una herramienta fundamental de interpretación de ambos tratados. La Corte Interamericana ha dicho que los tratados son elementos vivos y que admiten una interpretación teleológica que tenga que ver y concilie su objeto y fin con las condiciones en las cuales se aplica este tratado. También los convenios de sustracción, como veremos más adelante, contemplan el principio del interés superior del niño previsto en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño. Al aplicar el principio pro persona, en consecuencia, debe interpretarse cualquier duda del punto de vista de la interpretación del derecho en el sentido de que contemple más ampliamente ese derecho del niño a no ser restituido y fundamentalmente el derecho a no ser separado de manera ilegítima de uno de sus progenitores. La convención, la Convención de Derechos del Niño establece en su artículo 3 que el interés del niño es una consideración primordial que se atenderá en todos los casos concernientes a los niños por cualquier autoridad. Es muy importante el artículo 9, que dice que es necesario que que el niño no debe ser separado de sus padres contra la voluntad de estos, que esta separación solamente opera frente a la necesidad de preservar el interés superior del niño y específicamente habla cuando el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de los padres. Entonces hay una obligación de preservar esa convivencia entre los padres y el artículo 10 consagra de la Convención de Derechos del Niño, consagra el derecho del niño, aun que si su familia está separada por un fenómeno transfronterizo, a que la reunión de la familia será atendida por los estados partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Y consagra también el derecho del niño a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, contacto con ambos padres. Por otra parte, el artículo 35 establece la obligación de los estados de adoptar medidas para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o de cualquier forma. ¿Qué podemos concluir en cuanto a los principios de la Convención de Derechos del Niño relacionados con el fenómeno de la sustracción internacional? Primero, hay un derecho del niño consagrado en la Convención de Derechos del Niño a crecer y criarse en el seno de su familia y en contacto con sus progenitores. Segundo, este derecho comprende el de vivir con sus progenitores y el derecho a no ser separado de estos, salvo a reserva de su interés superior, o sea, salvo cuando su interés superior así lo aconseja. 3, cuando deban vivir separados de sus progenitores, el derecho a tener acceso con los mismos y a su familia y al resto de su familia. 4, derecho a la integración familiar, que determina la consiguiente obligación del Estado de luchar contra los traslados o retenciones ilícitos internacionales, adhiriendo a convenciones bilaterales o multilaterales ya existentes. Quinto,
la obligación de luchar para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier forma, para cualquier fin o de cualquier forma. O sea que todo este conjunto de derechos que se pueden deducir de la Convención de Derechos del Niño implican que hay un orden transversal de interpretación que es el interés superior del niño y el derecho del niño a ser oído, que son previstas en el artículo 3 y 12 de la Convención de Derechos del Niño. ¿Cuál es la solución que tenemos en el sistema interamericano? Bueno, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 17 el derecho a la integración familiar. Entonces, el 17.4 claramente establece que en caso de disolución la necesidad de adoptar disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos sobre la base única del interés y conveniencia de los mismos. O sea, cuando hay una instancia de separación familiar, es necesario prever las condiciones necesarias para garantizar que la integración familiar se va a seguir haciendo efectiva en beneficio de los hijos en base a su interés superior y la conveniencia, es decir, lo que es mejor desde el punto de vista de esos hijos. La Corte Interamericana ha establecido un criterio de interpretación del artículo 17 y tal vez también del artículo 19, que es el que consagra derechos del niño y que establece que las medidas de protección, que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. O sea que la Corte, cuando tiene que interpretar esto que ha definido como un deber de protección especial, lo que hace es recurrir al muy comprensivo corpus juris de infancia, como la Corte ha determinado ya desde el caso Villagrán Morales desde el 19 de noviembre del 99, en el sentido de que existe un muy comprensivo corpus juris que integra normas provenientes del derecho internacional de los derechos humanos y normas que provienen del sistema universal y del sistema interamericano, normas eh, generalmente obligatorias como las provenientes de los tratados, pero también normativa de soft law, y todo ello, como lo dice en la opinión consultiva 17 del 2002 sobre condición jurídica de la infancia, en su párrafo 24, allí la Corte dice cuáles son los instrumentos internacionales aplicables en diversas medidas a los niños. Y allí la Corte, en su párrafo 26 de esa opinión consultiva, señala expresamente que los convenios de restitución internacional de niños son convenios que integran el corpus juris interamericano. En consecuencia, la Corte, a los efectos de interpretar la Convención Americana, se nutre de normas y jurisprudencia proveniente de distintos sistemas de protección y también jurisprudencia, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se puede afirmar que hay una tendencia, una escuela que habla de el ius communis constitucionalis, de que todo el derecho paulatinamente va evolucionando hacia un estado actual en el cual todas las normas, sean de origen universal o de origen regional en materia de derecho internacional de derechos humanos, pero también toda la normativa que hace a la forma como cada Estado regula internamente la relación, en este caso con la infancia, constituyen un bloque que es de aprobación conjunta y simultánea. Y en ese sentido, no es posible vislumbrar que haya una interpretación de los convenios de sustracción que se abstraiga de lo que dice la Convención Americana, lo que dice la Convención de los Derechos del Niño y otros compromisos internacionales, como por ejemplo Belén do Pará cuando se trata de niñas y cuando se trata de casos de mujeres que están involucrados en casos de sustracción. O sea que hay un bloque de derechos fundamentales que hacen que no es un tema, más que de diálogo, como parece sugerir la propuesta de mi panel, yo creo que son tratados todos que revisten el carácter
de derechos humanos en cuanto, vuelvo a repetir, los tratados de sustracción están destinados a garantizar derechos humanos de los niños y derechos humanos de la familia, y como vamos a ver después, derechos humanos de sus progenitores también. O sea, que esto es un tema que a mí me parece muy importante tener en cuenta. En consecuencia, se da menester, a partir de los criterios de interpretación que hemos desarrollado, cuál es la más adecuada ponderación del eventual conflicto de derechos entre normas que integran el corpus juris, o en el caso de los jueces constitucionales, el bloque de constitucionalidad o todo el bloque de derechos humanos constituido en en cada orden jurídico doméstico. ¿Puede haber una situación de conflicto de derechos? Podría haber, pero esto significa que los conflictos de derechos deben ser resueltos con las herramientas comunes que tiene cualquier orden jurídico respecto a la ponderación y respecto a la especialidad y la competencia que determina cuál es la línea para solucionar estos conflictos jurídicos. Entonces, podemos preguntarnos de qué manera, pese a que no están expresamente designados o señalados, los convenios de sustracción contemplan el interés superior del niño, porque no hablan específicamente los convenios de sustracción de interés superior del niño. Y si vamos al informe explicativo de la profesora Pérez Vera, que es la norma, digamos, oficial o la ruta oficial de interpretación de los convenios de sustracción, vamos a ver que no se quiso hacer referencia específicamente al interés superior del niño porque era un recurso generalmente utilizado en el estado de situación en el cual se aprueba el convenio de 1980, justamente para retardar los procesos de sustracción y de la restitución consiguiente. Entonces, la propia profesora dice que más allá de no nombrarlo, es decir, los tratados, los convenios de restitución contemplan y hacen efectivo en realidad el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque tienden a ser efectivos los derechos de custodia y de visita en un caso transnacional, porque tienen como base la afirmación del principio del juez natural, que es el estado de residencia habitual, el juez del estado de residencia habitual y la ley del estado de residencia habitual los que deben ser aplicados, y ese juez es el único competente para resolver sobre la custodia o las visitas. Y esto es uno de los principios esenciales de los convenios de restitución. El convenio de La Haya señala en su preámbulo que los estados signatarios están profundamente convencidos de que los intereses del menor son de una importancia primordial para todas las cuestiones relativas a su custodia. Vuelvo a la profesora Pérez Vera, que dice que no se ha querido hacer referencia al concepto de interés del niño en el texto del convenio y realiza un esfuerzo para objetivarlo para evitar excesos. Entiendo que yo, en lo personal, y así he sostenido reiteradas veces, entiendo que el convenio es en realidad una expresión de cómo considera el interés superior del niño y al respecto comprende las siguientes pautas. Es decir, el convenio, a mi entender, hace eficaz el interés superior del niño sin nombrarlo a través de toda su disposición. Es así que, por ejemplo, establece como 16 años la edad máxima y no la de 18 años, como lo establece el artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño, para entender hasta cuándo son de aplicación los convenios de restitución, pues contempla una posibilidad o capacidad de decisión que se adquiere antes de la mayoría de edad, porque se entiende que a los 16 años una persona es suficientemente desarrollada como para determinar con cuál de sus progenitores quiere vivir. Conforme el contenido y los alcances que la ley modelo de los cuales ya se les ha hablado en este evento y de la ley 18.895 de Uruguay, consagran el principio de que es obligación del Estado acceder a la restitución señalada, salvo cuando se acrediten las excepciones. Y el interés superior del niño pasa, según estos criterios,
y según la recta interpretación de los convenios de restitución, hacer el derecho a no ser trasladado o retenido ilícitamente, a que se respeten los derechos de acceso o visitas con ambos progenitores y a que la solución sea, la decisión sobre una solicitud de restitución sea lo más rápida para asegurar un recurso seguro, un regreso, un retorno seguro al estado de residencia habitual. Cuando se establecen las excepciones para negar una restitución, también a mi entender se está haciendo efectivo el interés superior del niño, porque, por ejemplo, pues si pasado más de un año se demuestra que ese niño ha quedado integrado a su nuevo ambiente, se podrá denegar la restitución porque justamente su interés superior será continuar viviendo donde ha desarrollado sus, su modo de vida, su lugar de vida. Del artículo 13, que establece las excepciones, fíjense ustedes que cuando se puede negar la restitución cuando existe un grave riesgo de que la restitución exponga al niño a un peligro físico, psíquico, que de cualquier otra manera lo ponga en una situación intolerable. También cuando el niño haya alcanzado una edad y un grado de madurez suficiente y que su opinión es suficientemente contundente como para demostrar que, como para hacerla valer para negar la restitución. Esto, por supuesto, ustedes tienen mucha experiencia en la aplicación de estas excepciones y estas excepciones demuestran casos en los cuales no es decir, el interés superior del niño aconseja no restituir en lugar de restituir. Entonces, cuando existe un peligro físico o psíquico inminente y cuando haya una voluntad del niño que sea suficientemente ajustada y que será evaluada por el juez de la causa para no ser restituido. Entiendo que las hipótesis del arraigo pasado el año de la sustracción o retención, de grave riesgo de peligro físico, psíquico, o que de cualquier otra manera ponga al niño en situación intolerable, o la oposición del niño a la restitución cuando haya alcanzado edad y grado de madurez apropiado para tener en cuenta sus opiniones y para darles el peso necesario, contempla el interés superior del niño y son aplicación del mismo. A ello se agrega, a mi entender, el concepto de retorno seguro, creación pretoriana para asegurar los derechos del niño y el correspondiente acompañamiento por su referente familiar directo en escenario de restitución. Consiste el retorno seguro en el regreso del niño del país donde se tramitó el pedido de restitución al país de su residencia habitual, en condiciones que lo protejan del posible riesgo de sufrir daño a su persona y o en la persona que lo acompañe y cuida del mismo. Quiero señalar que los jueces, en el momento de resolver un caso de restitución, tendrán que tener en cuenta este marco de seguridad, que si este marco de seguridad está digamos, firme, que no hay riesgo para el niño en la vuelta, que hay que confiar que el juez de la residencia el juez de la residencia habitual será el competente para dilucidar todos los problemas vinculados con la custodia. Aquí creo, en síntesis, que rigen los principios de integralidad del orden jurídico 1, de protección de los derechos humanos de distintas fuentes. El convenio privilegia la restitución en la mayoría de casos y admite que ante situaciones extremas previstas en los artículos 9.1, 10 y 19 de la Convención de Derechos del Niño, cuando no es posible poner al niño a resguardo en el estado requirente, no prospere la restitución. Siempre en el marco de la excepcionalidad de negar una restitución y hacer lugar a las excepciones, porque el principio es que las excepciones, el principio es que las excepciones son realmente de interpretación estricta. Yo creo que tiene que haber coherencia en la interpretación, teniendo en cuenta la unicidad y sistematicidad de todo el orden jurídico. Yo siempre recuerdo la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado, que establece la obligación de sistematizar y articular la aplicación conjunta de las normas de derecho internacional privado y derecho internacional. El artículo 9 dice que de las diversas leyes
que puedan ser competentes para regular diferentes aspectos de una misma relación jurídica serán aplicadas armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada una de dichas legislaciones. Las posibles dificultades causadas por su aplicación simultánea se resolverán teniendo en cuenta las exigencias impuestas por la equidad en el caso concreto. Creo que precisamente este requisito de solucionar con la equidad del caso concreto cualquier conflicto normativo en el marco de la aplicación del principio pro persona, a mí me parece absolutamente central en la consideración de esta problemática. A continuación, voy a ingresar a lo que es la tercera parte de mi exposición, que es cómo se contemplan los derechos humanos de las partes involucradas a la luz de la Convención Interamericana y de la doctrina del Fallo Córdoba. Cómo pesan y se determinan en cuanto a la afectación del interés superior del niño y a la generación de daño a ese niño, las demoras, las demoras que se producen, las demoras afectan al niño trasladado, sustraído o retenido ilícitamente, y también al progenitor que es reclamante, y también de alguna manera, es decir, a quien ha sustraído al niño o a la niña en esas condiciones. En este sentido, quiero hacer referencia al análisis de este punto a partir de una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Córdoba versus Paraguay, sentencia del 4 de septiembre del 2023 de la Corte Interamericana, que determinó la violación a los derechos a la integridad personal, a la vida privada y familiar, a la integración, a la familia y al cumplimiento de las decisiones judiciales. En este caso, claramente hay una línea de incumplimiento del plazo razonable, porque una vez que se produce el traslado ilícito por la madre que lleva a su niño de 1 año y 11 meses a Paraguay, que era su país de origen, se niega la restitución y promovido el proceso respectivo de restitución y decretada la restitución por una sentencia del juez paraguayo, cuando se convoca a la madre para que venga con el niño para hacer efectiva la restitución a la sede judicial, el 28 de septiembre del 2008, la madre no comparece y recién es ubicada. Estamos pensando en un niño que ya tenía, ya habían pasado desde el momento de la sustracción, había pasado su tiempo, en el 2008, o sea, estamos hablando de 2 años y meses más. En ese momento la madre desaparece y no es ubicada hasta que cuando Argentina ofrece, porque ser la nacionalidad del padre, una recompensa, el 22 de mayo del 2015 es ubicada la madre con su hijo. Comparemos esto, restitución que se produce, restitución no, el 21 de enero del 2006 es el momento de la retención ilícita y recién el 22 de mayo del 2015 se produce la ubicación del niño. En mayo del 2019, la Comisión Interamericana concede medidas cautelares para que se produzca la restitución. La Corte condena a Paraguay porque entiende que se han violado los derechos a la integridad personal, a la vida privada y familiar, a la protección de la familia y a las garantías judiciales y protección judicial, porque después de todo el tiempo que ha pasado, cuando el niño es ubicado realmente, el niño no quiere retornar con su padre y esto termina con un niño que había sido retenido por la madre. Esto culmina con que este niño no quiere, obviamente, convivir con el padre con el cual habían pasado largos años sin tener contacto, tampoco vive con la madre y se queda viviendo con una tía que era la que se había hecho cargo de él después que aparece, después de esa solicitud de recompensa. Con lo cual estamos diciendo que el efecto real, el efecto humano de este caso ha sido justamente una separación del niño de sus dos progenitores, es decir, de su padre, que era el reclamante en el proceso de sustracción,
y de su madre, que era quien se había hecho cargo de él, además de haberlo trasladado, se había ocultado con el niño y no pudo ser ubicado por tantos años. Y esas son las consecuencias humanas que tiene una sustracción que no ha sido tratada y no ha sido resuelta en tiempo adecuado, conforme un plazo razonable. Digamos que todos sabemos que el Convenio de la Haya, en su artículo 11, establece un plazo de 6 semanas entre ambas instancias para resolver la situación. La Convención Interamericana, que fue por la que tramitó este caso, establece un traslado de 8 días para oponerse a la solicitud de restitución y luego 60 días para el dictado de sentencia de primera instancia en el artículo 12. Y la ley modelo sobre normas procesales para la aplicación de los convenios sobre sustracción internacional de niños, la ley modelo interamericana define un plazo de 8 semanas, incluida primera y segunda instancia. Y el reglamento de Bruselas 2.3 TER estableció un plazo de 6 semanas para la primera instancia y el mismo plazo para cualquier instancia superior. Estos plazos exiguos tienen como fundamento principal evitar las profundas afectaciones que tienen los traslados o retenciones ilícitos en la vida de niños, niñas, que afectan el relacionamiento de sus progenitores. Digamos que el interés superior del niño, tal como ha quedado demostrado en lo que hemos señalado hasta ahora, y como establece el artículo 2 de la Ley Modelo Interamericana, que ha sido seguida por la ley uruguaya, por ejemplo, que ya se ha mencionado aquí, dice que se consagra como criterio orientador de interpretación y, en su caso, de integración, el del interés superior del niño, considerándose por tal a los efectos de la presente ley el derecho a no ser trasladado o retenido ilícitamente y a que se dilucide ante el juez del Estado de su residencia habitual la decisión sobre su guarda o custodia, y a mantener contacto fluido con ambos progenitores y sus familias y a obtener una rápida resolución de la solicitud de restitución o visita internacional. Debemos decir que esta es el foco, el ámbito con el cual debemos analizar cualquier caso de restitución. Debemos señalar que al respecto, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su jurisprudencia, ha señalado respecto a la necesidad de urgencia que el tribunal ha sostenido que la idoneidad de una medida también debe juzgarse por la rapidez de su aplicación, ya que requieren un tratamiento urgente, dado que el paso del tiempo puede tener consecuencias irremediables para las relaciones entre hijos y progenitores. Caso Silvester y Austria, Atsik y Croacia. También en los casos relativos a la relación de una persona con su hijo existe el deber de ejercer una diligencia excepcional en vista del riesgo de que el paso del tiempo pueda dar lugar a una resolución de hecho del caso, el caso Sub versus Alemania y Stromblad versus Suecia. El deber de los estados de contar con procedimientos de ejecución. El tribunal ha determinado en varios casos que en el contexto específico de los procesos de restitución le corresponde a cada estado equiparse a sí mismo con medios adecuados y efectivos para asegurar el derecho a la vida privada y familiar. Ignácolo, Cenide y Silvester, e inclusive López y otros. Por ejemplo, el Tribunal Europeo también ha señalado qué plazos parecen manifiestamente razonables en un proceso de restitución y ha señalado que 13 meses es un plazo inadmisible, Ferrari versus Rumania, y el Monori Carrer dice que también 11 meses es un plazo inadmisible, y en Joe versus Hungría, donde la madre, caso exactamente igual a donde la madre huyó luego de la sentencia y se responsabilizó al Estado por no haber hecho los esfuerzos necesarios para ejecutar las mismas. En cuanto a la jurisprudencia de la Corte sobre el plazo razonable, ella es muy conocida. La Corte dice que hay que considerar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales y la afectación generada por la situación jurídica de la presunta víctima. El tribunal ha establecido que el mero transcurso del tiempo en caso de custodias de niños y niñas y adolescentes puede constituir un factor que favorece la creación de lazos con la familia tenedora
o acogedora, y por ende la mayor dilación en los procedimientos, independientemente de cualquier determinación sobre los derechos, podría determinar el carácter irreversible e irremediable de la situación de hecho y volver perjudicial para los intereses de los niños y niñas y en su caso de la familia de origen. Esto hay un caso famoso de la Corte, que es el caso Fornerón versus Argentina. En el caso concreto, como vimos, han pasado muchísimos años entre entre el momento de la restitución de la retención, del traslado ilícito por una parte, el momento en el cual hay una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que determina la obligación de restituir, y el momento en que el niño finalmente es sabido para hacer efectiva la restitución, que prácticamente ya se había vuelto irreversible. Y también la Corte señala, lo hemos señalado en un voto particular y razonado, hemos señalado que es imprescindible considerar que el proceso internacional en este caso tampoco respetó los derechos de ese niño ni los derechos del padre. O sea que hubo una demora injustificada en el proceso internacional que fue un elemento que facilitó la violación última de derechos. Lo importante que quiero señalar antes de ir a las conclusiones es que la Corte determina la necesidad de ajustar la legislación interna para hacer efectivo el principio de una restitución rápida y segura y para hacer efectivo un marco en el cual pueda ser posible restituir en el menor tiempo posible y en los plazos previstos en ambas convenciones sobre restitución internacional. Y la Corte dice que Paraguay tiene en trámite un proyecto de ley en el párrafo 134, que fue presentado en el 2019 y que no avanzó, y dice que el proyecto de ley tiene que ser aprobado ese u otro, y obsérvense que dice que podrá guiarse el Estado para determinar los contenidos de su ley interna por la ley modelo sobre normas procesales para la aplicación de los convenios sobre sustracción internacional de niños y por el anexo al protocolo iberoamericano de cooperación judicial internacional sobre sustracción internacional de niños de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Quiere decir que la Corte refuerza la necesidad de crear un marco jurídico interno para hacer posible una restitución rápida y segura, y hace referencia a esta ley modelo de las cuales ustedes ya han hablado en este marco, y que es un elemento muy importante para los jueces de enlace para generar estos cambios necesarios para hacer efectivos los convenios de restitución. Yo voy a manifestar algunas conclusiones para finalizar mi intervención. En primer lugar, la conclusión es que los convenios de sustracción internacional de niños y las normas del derecho internacional de los derechos humanos constituyen un mismo corpus juris. O sea que estamos dentro del mismo orden jurídico. Los convenios internacionales de protección de niños son formas de hacer efectivos derechos sustanciales de los niños, niñas y adolescentes. Los convenios de protección de niños, a saber, adopción internacional, alimentos y sustracción, son convenios de derechos humanos. Integran, como ya lo dijo la Corte en la opinión consultiva número 17, integran el Corpus Juris Internacional de Derechos Humanos. Entonces no hay contradicción, sino que hay una obligación para el intérprete de aplicarlos y ajustarlos de una manera razonada, en una argumentación en base al principio pro homine, que permita hacer efectivos los derechos de los niños que están en juego, pero también los derechos de las personas adultas. Los criterios de interpretación y aplicación son los correspondientes al derecho internacional de los derechos humanos, esencialmente el principio de pro persona y la necesidad de interpretar los tratados conforme su objeto y fin. En materia de sustracción, el principio del juez natural y la necesidad de protección de los derechos de custodia y de visitas impone a los estados la obligación de garantizar una restitución rápida y segura. El fallo Córdoba en el sistema interamericano determina criterios interpretativos y la obligación de los estados de ajustar su derecho interno al objeto y fin de los convenios de restitución. La doctrina del fallo Córdoba deberá aplicarse por los jueces nacionales en ejercicio de un adecuado control de convencionalidad.
Y sobre esto, y antes de terminar, me permito hacer una referencia. La doctrina del control de convencionalidad establece que cuando un Estado ha ratificado tratados internacionales, Convención de los Derechos del Niño y Convención Americana, para aplicar, para dilucidar los conflictos internos alrededor de temas vinculados con los derechos humanos involucrados, debe tomarse en cuenta lo que dicen los convenios internacionales y la doctrina que la Corte crea de manera jurisprudencial. Quiere decir que los jueces de la región, en el momento de tener que dilucidar un caso de sustracción internacional de niños, niñas niños, niñas o adolescentes, deberán considerar, entre otras dimensiones, las doctrinas de casos como Fornerón y el caso Córdoba y otros más, y todo este gran corpus juris de protección de la infancia que tiene normas de distinto orden y distintos orígenes, pero que conforman un mismo orden jurídico. Entonces, con estas palabras termino esta disertación diciendo que tiene que ser un elemento a tener en cuenta de manera permanente por los jueces de enlace en sus tareas de coordinación, pero tal vez también en sus tareas de capacitación y de reforzar la tarea que los jueces nacionales hacen en materia de sustracción internacional de niños y niñas, tienen que hacer caudal de todos estos criterios de interpretación del derecho internacional de los derechos humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana para hacer efectivo, en definitiva, el gran desafío de todo proceso de sustracción, que es, por la vía de respetar la garantía y hacer efectiva la garantía del juez natural, determinar que ese juez natural es quien, de la manera más inmediata, conoce la situación del caso concreto y que luego de un retorno rápido y seguro pueda dilucidar en definitiva los temas vinculados con guarda o custodia y con derecho de visita. Yo agradezco mucho la posibilidad de haberles dirigido la palabra hoy a ustedes y quedo a las órdenes para en el futuro seguir dialogando sobre estos temas. Muchísimas gracias.